Hola queridos amigos, ¿cómo están? Quiero darles la más cordial bienvenida a esta nueva serie que estamos iniciando, el Evangelio del Santuario. Quien les habla, Gustavo Contreras, se complace en iniciar estas exposiciones que tendremos de estudio de la Palabra de Dios dedicadas a conocer mejor el Santuario. Quiero decirles, amigos, que tenemos expectativas y es que este tema es tan fascinante, tan abarcante a la vez, tan necesario de conocer, que yo les quiero invitar a que podamos transitar juntos estudios de la Biblia que llevaremos en varias lecciones, con el propósito de que conozcamos sobre este tema, que para algunos puede ser un tanto árido porque contiene símbolos, los actos que se hacían en la antigüedad entre los judíos, sacrificios de animales, por ejemplo, la construcción de todo el sistema del templo y los contenidos que ello traía. Y sin embargo, Dios lo reveló porque Él consideró que representaba el mejor conocimiento para conocer el plan de salvación. Y efectivamente lo es. Para ello, queridos amigos, queremos arrancar con estos primeros temas que tendremos. Buenas noticias en símbolos. El santuario representa ello, pero necesitamos conocer sus orígenes. Diríamos allí el incipiente comienzo del santuario a través de ritos, de símbolos que prefiguraban un plan grande de parte de Dios. ¿Qué mejor entonces que comenzar con lo que Jesús nos enseñó allí en Marcos capítulo 10? Para ello, amigos, nos vamos a valer de diapositivas que pondremos, vamos a comentarlas. Recuerden, queremos estudiar el santuario a fondo, pero mirarlo como realmente Dios quiere que se lo vea, que es un evangelio representado en símbolos, en figuras, de modo entonces que podamos estar confiados absolutamente que en el plan de Dios, Dios reveló algo fascinante que fue luego desconocido, olvidado durante siglos, hasta que reaparece en los últimos tiempos, y especialmente un movimiento que lo levanta adelante. Cuanto más se enseña del santuario, mejor conoceremos el amor de Dios, su plan para elevar a la raza humana. Vamos pues entonces a mirar estas diapositivas. Jesús creyó en el relato de la creación, ahí lo estamos mirando, y reveló la causa y consecuencias que destruyeron la armonía original, el pecado y la dureza de corazón. Esto es, nos iremos a mirar la historia de Adán y Eva y cómo el santuario, allí en verdad lo que vamos a observar es el origen del santuario. El santuario ya es un sistema sofisticado, podemos decirlo así, con muchos detalles y contenidos, pero el germen, vamos a mirar en qué consiste. Pero por lo pronto reparemos en esta expresión. Primero, que Jesús creyó en el relato de la creación. Lo dio por cierto, según el texto que vamos a leer. Además, revela la causa y consecuencias que finalmente producen la ruptura en los hogares, y es el pecado y la dureza de corazón. No solamente es en los hogares, sino también en la sociedad. ¿De qué manera? Pues miremos los textos bíblicos. Jesús, respondiendo, les dice a la pregunta que hicieron los fariseos. Quizás sería bueno, estamos mirando solamente unos pocos versículos, pero miremos el contexto original. Lo ponemos en pantalla. Esto es Marcos capítulo 10, los versículos 1, 2 y hasta el 3. Miramos ese contexto inicial para que apreciemos los versículos que leeremos a continuación y cómo Jesús valora lo que es el origen, la familia y especialmente lo que es el germen del santuario. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. En ese momento se acercan los fariseos y le preguntan para provocarlo, para que tentado él responda algo inadecuado. De hecho, mis amigos, la pregunta era un tanto difícil. Miremos. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Algunos dirán, no, por supuesto que no, el matrimonio es para siempre. Otros dirán, no, hay motivos que justifican la separación. Es un tema controversial, no se niega. Y sobre todo más porque estos judíos que ya conocían una respuesta favorable a ellos, aquella de Moisés en que permite el divorcio por un extraño texto que también vamos a mirar, entonces realmente era provocadora la pregunta. Y entonces versículo 3, Jesús responde,
Él respondió, ¿y qué dice la Biblia? Si ustedes me preguntan, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué mandó Moisés? Y entonces, en el versículo que viene, miremos la respuesta. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Siguiente versículo. Responde Jesús, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación las cosas son diferentes. Así que voy a invitar entonces a que veamos la versión de Mateo, la que vamos a mirar a continuación, allí en las imágenes. Lo mismo que hemos leído, pero en otro planteo. Edificante, por cierto. Jesús responde y les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne, por lo tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, y entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Y entonces el texto que hemos leído de Marcos, lo miramos acá, visto de otra manera, lo mismo, pero mirado como lo enseña Mateo. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. ¿Qué significa esto, queridos amigos? El principio, allí aparece el plan de Dios para la familia y para la raza humana. Como esto se fracturó, se dañó muy tristemente, esto es el pecado de Eva primeramente, que come la fruta prohibida, y Adán, que la secunda, caen en falta, entonces allí Dios tiene que actuar. Y comienza entonces el proceso de revelación del plan de salvación, lo que llamaríamos el santuario en su germen. ¿Qué cosa es? Los sacrificios. Por eso el tema del título de hoy es Buenas nuevas en símbolos, en los tipos, en los ritos, en los sacrificios. Voy a invitarles, queridos amigos, a que vayamos a Génesis. Miremos con detalle esta porción, cómo Dios actúa en algo que Él había creado perfecto, a la pareja humana. Había dado el mandamiento de todos los árboles del huerto, ustedes pueden comer, pero no toquen el fruto prohibido, porque el día que lo toquen morirán. Escuchada la orden, obedecida, Adán y Eva pues se dedicaron allí en sus placeres, como cuenta del mismo Adán, Génesis capítulo 2, versículo 15, que se le dio para labrar el huerto y estaba allí en su trabajo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y entonces la orden a continuación. Fíjense que en la orden, queridos amigos, va a aparecer algo muy importante que también se relaciona con el santuario y el germen del santuario. Digamos allí la parte inicial, medular del santuario. La razón de ser del santuario, que es sacrificios que prefiguran la salvación. Sacrificios que Dios ordenó que se hagan, que enseñen como un libro de texto, que hay una salvación para ellos que no la merecen. Dios, queridos amigos, a través del sistema de símbolos, ritos, sacrificios, yo dije el germen, el altar finalmente, que es el tema que hoy vamos a estudiar. El altar a lo largo de los siglos. Insisto, es el germen, allí, la razón de ser, la esencia del plan de salvación. O mejor, la esencia que revela un plan gestado en la eternidad entre el Padre y el Hijo. Plan de salvación llamado pacto eterno, que ambos celebraron desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo reza? Vamos a mirar. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Había un acuerdo entre ellos, entre el Padre y el Hijo. En caso que el hombre cayera, Jesús saldría de garante. Finalmente el hombre cayó, nos arruinó la vida, si queremos decirlo así, estamos de acuerdo. Pero Dios, que ya estaba preparado, le arruinaron la creación, lo hermoso de la creación, pero no a él, porque ya traía un plan, como cuenta Primera de Pedro,
capítulo 1, leamos pues, versículos 18 en adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por lo tanto, la caída de Adán y Eva ya había sido prevista desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba el arreglo entre el Padre y el Hijo de cómo obrar, cómo operar en caso de esta triste emergencia de la aparición del pecado. Así que este punto lo vamos a tomar muy en cuenta, porque el santuario y el germen del santuario, la esencia del santuario, que será el altar, allí donde opera la salvación de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer allí? Bien, pero antes, amigos, miremos en la acción de Lucifer y aún en la del hombre, la oposición absolutamente frontal contra la voluntad de Dios y el gran conflicto que se inicia por siglos. Y en medio de ello, el amor de Dios permanente, que a través del altar que Él les va a enseñar para que recuperen aquello que perdieron en el Edén, la inocencia, su pureza, la vida eterna. Oh, queridos amigos, este tema del santuario y su germen, el altar, los sacrificios, que comienza de a poco revelándose a los antiguos, antediluvianos, los patriarcas, los descendientes de los patriarcas, aún hasta en Moisés, antes de que sea revelado en forma clara desde el monte Sinaí en adelante, en un sistema sacrificial muy claro de parte de Dios, hasta antes de una revelación completa del santuario. Las generaciones anteriores, desde Adán hasta Moisés y antes del monte Sinaí, entendieron ellos, y es lo que queremos estudiar, que Dios nos ama, Dios nos quiere salvar de la ruina en la que hemos caído con motivo de Satanás. Para ello entonces les invito, queridos amigos, a que estudiemos en breves trazos la naturaleza de la rebelión, para que apreciemos también la naturaleza de la salvación. Como se dice comúnmente, no podemos apreciar el remedio, la salud, si no entendemos la enfermedad. Vamos pues entonces a mirar los textos del mandato de Dios. Leíamos Génesis 2:15, allí se nos da básicamente, a Adán se lo pone en acción, que él trabaje su huerta, su casa, mantenga su hogar, y la orden que Dios da. 2:16 y 17. Mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mis queridos amigos, ustedes acaban de leer el texto. Ahora, si yo les preguntara, ¿me pueden repetir cuál fue la orden de Dios? ¿Cuál fue el primer mandato de Dios dado a Adán y Eva? Saben que como resorte respondemos, quiere el Señor que no respondamos mal. Pero solemos decir así: bueno, el primer mandato de Dios fue que no coman del árbol prohibido. ¿Sí o no? Saben, amigos, que cuando respondemos así, nos metemos en un brete del que nos cuesta salir. Estamos repitiendo la doctrina satánica. Esa respuesta es satánica. Fue Satanás el que habló de esa manera. Dios no dio esa orden. Si reparamos, en el texto nos dice: de todos los árboles del huerto tú puedes comer. Mira, Adán, tienes árboles por todos lados. Cómelos, disfrútelos. Van a apelar a tu sentido del gusto, tus papilas gustativas, tus ojos, una belleza que hay de plantas para comer, pero con una condición: este árbol que está acá no lo toques. Tienes 1.000.000 alrededor, este no lo toques, porque si lo tocas se terminó todo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Saben, amigos, la orden de Dios fue positiva. De todos los árboles del huerto tú puedes comer. No fue negativa como Satanás lo presentó a Eva. Ahora sí, vamos a Génesis capítulo 3, los primeros versículos. Comienza entonces Satanás a actuar para generar la rebelión
que Él ya traía del cielo, temas que también vamos a tocar, para que apreciemos el santuario. El santuario, por eso la serie pusimos el título, El Evangelio del Santuario. Las buenas noticias que vienen del santuario, del templo de Dios. Miremos pues entonces a Lucifer actuando frente a Eva. Génesis 3, los primeros versículos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dice a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Notamos la forma negativa de abordar el tema. Recuerden, Dios no habló así, habló en forma positiva. De todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, no que no puedan comer. ¿Saben? Esa versión satánica, hasta el día de hoy, muchos la sostienen. A veces los jóvenes, cuando dicen ellos, mira, yo no quiero ir a la iglesia, no me quiero meter en la religión, porque te prohíben. Tú no puedes ni fumar, ni tomar, ni andar con las mujeres, no puedes. Notan, esa es la versión satánica, el no, no, no. Aún nosotros, ya grandes, a veces decimos lo mismo. Los mandamientos de Dios, es que son negaciones, tú mira, no matarás, no robarás, etc. Cuando tenemos esta versión negativa, queridos amigos, no solamente Satanás ya ganó buena porción de la batalla frente a nosotros, es que si no miramos el amor de Dios y su evangelio, las buenas noticias que Él trae, déjenme decirle con respecto a los mandamientos, si son tan negativos como algunos suponen. Cuando Dios dio el decálogo a los judíos, a los israelitas, allí nomás en el mismo decálogo de los puros supuestos noes, porque no son todos noes, hay algunos, obviamente los hay, pero los mandamientos, queridos amigos, son habilitaciones que Dios da en tierra de libertad. ¿Qué significa? Los mandamientos no fueron dados en la esclavitud. Se los sacó de la esclavitud y ahora frente a la tierra libre, ustedes son libres para que sean felices. No roben, no mientan, etc. Mírenlo cómo lo presenta el mismo decálogo. Éxodo capítulo 20, versículo 1. El versículo 3 va a describir el primer mandamiento. El 2 es el preámbulo, la introducción del decálogo. Leamos pues entonces Éxodo 20, 1 en adelante. Dice allí, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Notan que aquí está diciendo que los sacó de la esclavitud a tierra de libertad. Y habiéndolos sacado a la libertad, ahora sí les puede decir, no hagan esto, no hagan lo otro y lo demás, los demás mandamientos. ¿Notamos entonces? Así que debemos pensar que el mandamiento de Dios fue dado para gente libre, que están en libertad y deben retener la libertad. Así pasó con Adán. En cambio nosotros, que estamos muy hundidos en pecado, no lo podremos cumplir. La ley de Dios, en consecuencia, ya lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. La ley fue dada para el transgresor. Noten aquí, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Con ello estamos advirtiendo, queridos amigos, que la ley de Dios ha sido dada como un freno frente al avance del pecado, pero que cuando fue originalmente dada, fue dada a gente en libertad como Adán y Eva, que ellos puedan obedecer los mandamientos. Insistimos en tierra de libertad. Pero aquí ahora, dije, Lucifer entra en escena, dando vuelta a argumentos de Dios, que finalmente cuando el hombre cae en la trampa, Adán y Eva, Dios revelará su amor tan grande
mediante el santuario, que va a ser la escuela donde veremos las lecciones, el aprendizaje, todo lo que hay que aprender. Pero hasta que ello aparezca, tenemos un germen que le precede, la institución de los altares. Vamos a leer a Satanás primeramente, allí en Génesis capítulo 3, dijimos versículo 1, él habló, así que Dios le dijo que no coman de ningún árbol. Eva, Génesis 3, 2, responde correctamente. Miremos el versículo. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Así que ella no tiene la versión negativa que solemos tener nosotros. Ella entendió correctamente cómo Dios les habló. El texto dice que le habló a Adán, pero les habló a los dos. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y Satanás, al contradecir, queridos amigos, y queremos tratar este tema brevemente, para hablar de la naturaleza del gran conflicto entre Satanás y Dios, y es con respecto a los mandatos de Dios. Satanás, por naturaleza, lleva su contradicción, su rebelión contra los mandatos de Dios, por lo cual se arrastró la tercera parte de ángeles en el cielo con sus artimañas, sus argucias, y se llevó también a la raza humana con el mismo argumento. ¿Cuál argumento? Primero, contrariar a Dios. Dios dijo A, ok, yo digo B. Ok, pero ¿por qué dice B? Mira, por la razón de que en A Él está ocultando cosas que no quiere que sepamos y que en B, si ustedes oyen y hacen lo que les digo, soy yo la prueba. ¿La prueba de qué? Amigos, cuando la serpiente habló a Eva, pasó algo, que Eva fue vencida, fue conquistada. ¿Y qué fue? Se le apareció primeramente un animal, una serpiente, que si el texto de maldición dice que se debía arrastrar, uno se imagina que volaba. Un animal bello. Bien, este animal se posa en el árbol y arranca un fruto, lo come y comienza a hablar. Y Eva, que estaba cerca, quedó cautivada. Un animal que hable. Los animales no hablan. Solamente mi marido y yo hablamos. Y entonces la serpiente que dice, así que Dios le dijo que ustedes no coman de este árbol. ¿De veras que dijo así? No. Lo que él dijo es que de todo podemos comer, menos de este. Porque dijo que si lo hacemos, moriremos. Ustedes no van a morir. Mírenme a mí. Y Eva entendió que el animal, tomando el fruto, comiéndolo, por hacer esto, es decir, contrariar a Dios, podía hablar, a ella ¿qué le quedaba? Tal como la serpiente dijo, si ustedes comen, serán como Dios. Sabiendo el bien y el mal como Dios, ustedes no van a morir. Ustedes se imaginan, queridos amigos, a un ser humano sorprendido escuchando al animal hablar. Ya le pasó a Balaam, recuerden. Estaba loco allí con su codicia, que el burro le habló. En consecuencia, hay poder, tanto de parte de Dios como de Satanás, de poder hacer hablar a los animales. En el caso de Balaam, ni se dio cuenta que el animal estaba ciego en su pecado, que el animal le hablaba. En el caso de Eva, también. Estaba enceguecida, cautivada, con un bello animal, hablándole, probando que el acerto de Dios era contrario, que era erróneo, que el animal, por comer la fruta, podía hablar, ser superior a los restos de animales no parlantes, igualarse al hombre. Por lo tanto, el hombre, si comía la fruta, se igualaba a Dios. Y Eva cayó en la trampa. Amigos, este truco de Lucifer, esta forma de engañar a la gente, lo hizo en el cielo. La prueba está que cuando llevó adelante su rebelión en el cielo, según nos cuenta Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, en que se cuenta que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.
Y en el versículo 7 se nos habla que esas estrellas eran los ángeles que le acompañaban, que entraron en grave conflicto contra el arcángel Miguel y sus ángeles. 12:7. Allí tenemos la lectura. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Y cuando fueron expulsados a la tierra, miren el canto de liberación que se produce en el cielo y un detalle que vamos a tomar en cuenta. En el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo de victoria al haber sido expulsados Lucifer del cielo a la tierra. Si alguien dice, pero ¿y por qué a la tierra? Ok, es otro tema que lógicamente nos gustaría conversar también. Sufrimos que este ser haya venido acá a este planeta, pero noten el canto que nos importa. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Lucifer le cuestionaba a Jesús, al Hijo de Dios, al príncipe de los ejércitos del cielo, su autoridad. En consecuencia, al serle rebelde a Dios y especialmente a Cristo, se recupera el reino, ahora viene el reino. ¿Por qué le disputaba? ¿Notamos el argumento? El mismo que Lucifer usó en la tierra, lo usó en el cielo. Yo dije, contrariar la voluntad de Dios. ¿Saben? Algo parecido ocurre en un hogar. Déjenme ilustrarlo. Porque entonces se va a apreciar el plan de salvación. El plan de salvación, el amor de Cristo, cada vez va a ser más grande, supremo, a la luz del costo que significó que el Hijo de Dios tuviera que pagar la deuda que el hombre contraía, el pecado que había cometido. El pecado era muy grave. Amigos, déjenme que se los ilustre. En una casa, el padre pone las reglas a los hijos adolescentes. Le dicen, o jóvenes ya, le dicen, miren chicos, quiero decirles que yo quiero que ustedes, yo les voy a dar libertad, anden con sus amigos, pero aquí en casa van a estar a las 11 de la noche. No, papá, ¿qué? ¿Están los jóvenes así? ¿Adolescentes o más que adolescentes? Papá, por favor, la noche está, pero recién comenzando. Yo dije a las 11, yo voy a cerrar la puerta. Yo quiero que estén acá. Vuestro padre les habla, obedezcan. Y entonces otro de los hijos dice, cálmate, vamos a hacerle caso, papá. No, es que yo tengo mis amigos, mis amigos se quedan hasta alta hora, 3 de la mañana. Y los padres le permiten. No me importa si el padre de ese muchacho le permite. Yo soy tu papá, yo te doy esta instrucción. Si no vienes a esa hora vas a tener grave problema. Y entonces los jóvenes van y algunos muchachos regresan antes de la hora convenida. El otro no, el rebelde. Y el padre cumple su palabra, cierra la puerta. La esposa le dice, por favor, abre la puerta. Mi hijo, yo les dije, pero es mi hijo y es mi hijo también. Queridos amigos, un padre sufre cuando hay rebelión. Y especialmente cuando el hijo llega a las 4 de la mañana tocando la puerta y toca fuerte. ¡Me abren! Y el padre se despierta. ¿Quién está a los gritos? Es tu hijo, tu hijo. A esta hora, 4 de la mañana. ¿Pero qué se cree? Mis amigos, Satanás en el cielo fue absolutamente rebelde. Contrariar a Dios, yo dije eso. Dios dijo A, yo digo B. Si Dios dijo, tienen todos los árboles del huerto para comer, no lo toquen. Lucifer directamente fue al meollo del tema. Así que Dios dijo que no toquen el árbol, que no coman de todos los árboles del huerto. Y Eva le aclaró, no fue así. No aclarar, él no necesita aclarar. Él sabe lo que hace, sabe lo que dice. Pero amigos, cuando el hombre cae en la trampa, ustedes van a ser como Dios, comiendo el fruto. Bien, conocemos la historia. Adán y Eva cayeron y Dios en su amor, queridos amigos. Y yo traigo estos textos conocidos, pero que son necesarios para entender la acción de Dios que va a venir. En primer lugar, habiendo caído Adán y Eva, texto que tal vez no vamos a leer, solamente es repasar aspectos que quiero señalar para que podamos entrar a un punto que es medular para entender el Evangelio del Santuario. En primer lugar, el Evangelio del Santuario consiste en buenas nuevas del dueño del santuario, que es Dios. Él creó, si queremos decirle el templo, el edificio,
Así es como lo entendemos nosotros. El dueño es el que nos importa. Buena gente. Déjenme que use lenguaje moderno. Buena gente. ¿Por qué? Porque, amigos, cuando Dios se aparece, no aparece condenando. ¿Dónde estás? ¿Qué me hiciste? No, amigos, no. El santuario va a revelar en la forma en cómo Dios, buena gente, actúa para con un hombre que está absolutamente perdido. ¿Que fue engañado? Sí, Eva fue engañada. Adán no. Adán sabía lo que hacía, que se jugó más por el amor a su mujer, la amaba, y él creyó que si Eva se perdía, pues iba a defenderla hasta el final. Y no fue así. Cuando Dios se aparece, queridos amigos, en lugar de condenar, Él pregunta, Adán, ¿dónde estás? Entristecido el Señor, porque Él sabía lo que se había producido. Y Dios insistiendo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán tiene que hablar. Tuve miedo, me escondí. ¿Miedo? Sí, estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso comiste del árbol? Dios sabía, queridos amigos. Pero Él pregunta porque va a aparecer un principio que caracterizará el santuario. La investigación. El juicio que investiga. Antes de dar un fallo, se hace una investigación. Reitero, queridos amigos, el Evangelio del Santuario, las buenas noticias que provienen de este sistema de salvación, cuyo germen será el altar. Altar que vamos a verlo en Adán y Eva, en la siguiente generación, Caín y Abel, y en las siguientes generaciones, pasando por los antediluvianos, por los patriarcas, y así su descendencia hasta llegar a Moisés antes del monte Sinaí. Es el propósito que queremos para que después en el monte Sinaí ya miremos el sistema ya complejo. Pero que antes ha habido de parte del dueño del santuario, yo dije buena gente, la forma en cómo él se comporta, tan buena gente, que en lugar de dar la sentencia que el hombre se merece, él hace una investigación amorosa. Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso comiste del árbol del que te dije que no comieras? Es que la mujer, ella fue. Y entonces Dios podría haber ido directamente, Eva, ¿pero qué hiciste? ¿Por qué le creíste? No. Volvió a preguntarle, ¿y Eva qué pasó? No, la serpiente, un poco más, Dios, ¿por qué la metiste? Que Dios ahora es el responsable. O sea, vamos captando, queridos amigos, en estas lecturas de memoria. Ustedes conocen de memoria Génesis capítulo 3. La forma en cómo Dios tuvo que moverse con la pareja culpable. Y aún con Lucifer. En el caso de Lucifer, queridos amigos, y insisto hasta el cansancio, lo de buena gente, una expresión que solemos usar, el dueño del santuario, el que va a revelarnos este sistema de salvación mediante los ritos del santuario y luego su cumplimiento en la persona de Cristo, por la forma en cómo Él actúa, que revelará su estilo de investigación. Bien, allí nomás, al atacar el problema, que es Lucifer, dice algo que tiene que significar algo maravilloso para nosotros. Mis queridos amigos, esta peste, este ser, Lucifer, que en la forma en cómo trabajó para enredar a la tercera parte de los ángeles del cielo, quienes se enfrentaron con Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles, y en la batalla fueron echados, y el canto en el cielo. Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino, se recuperó todo el orden y la autoridad de Cristo que ha sido disputada. Autoridad, queridos amigos, del príncipe de los ejércitos del cielo, quien nadie le disputa semejante autoridad. Acuérdense, quiero invitarles a leer un texto de este príncipe de los ejércitos del cielo, conocido como el arcángel Miguel, que aparece aquí en la tierra vestido de soldado. Y la forma en cómo actuó Josué, en el capítulo 5, versículo 13, esa autoridad que él lleva, que Lucifer se la haya disputado, es algo increíble, y una criatura le haga eso al Creador. Leemos pues entonces Josué capítulo 5, versículo 13 al 15.
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró. Noten, si Lucifer hiciera eso alguna vez, nunca lo hizo, o lo habrá hecho, hasta que hubo el feroz conflicto en su corazón de rebelarse contra el príncipe, ante el cual vemos a Josué postrarse, adorarle. Aún más, Josué pregunta: ¿y qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe, que es igual a Dios, ordena semejante cosa a continuación. Y el príncipe del ejército de Jehová responde a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Con esto, queridos amigos, vemos que la rebelión que Lucifer llevó en el cielo y que lo arrastra en la tierra, lleva al hombre y a Satanás a una posición frontal contra Dios. En el caso de Lucifer, su posición ya está jugada. Él sabe lo que hace y está decidido a terminarla. En el caso de la pareja humana, fueron arrastrados. Y Dios, en su amor y misericordia, va a producir algo. Como buena gente que es, miren lo que hace quien había sido traicionado. Es decir, Dios, que a la pareja le dio lo que le dijo: ustedes cuando coman este árbol, ustedes van a morir. Pero miren cómo actúa Dios, buena gente, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti, serpiente, Lucifer, y la mujer, entre tu simiente, Satanás, y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le alcanzarás el calcañar. Mis queridos amigos, esto que lo hace Dios en su amor es producir distancia. Okay. Esto se complicó demasiado. Si Dios no abre una brecha, Lucifer habría tenido total dominio del ser humano. Al ponerle la distancia, enemistad pondré. Tú no te vas a acercar tan fácilmente, tan rápidamente, con tus venenos que tienes en tu corazón. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Mortal el tajo. ¿Cuándo se produjo esto, queridos amigos? ¿En qué momento histórico se produjo esta profecía del Padre? La simiente de la mujer te dará un golpe mortal en la cabeza, aunque tú le tocarás el calcañar. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Allí tenemos el pleno cumplimiento de esta profecía. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte en la cruz del Calvario al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Notamos entonces que la cruz de Cristo representa justamente el cumplimiento de ambos aspectos. El golpe mortal contra Satanás en la cruz, porque de allí pagó la deuda de Adán y pudo resucitar, no había cometido pecado, a la vez que Satanás pudo herirle el talón. Cuánto sufrimiento que tuvo nuestro amado Maestro en la cruz del Calvario. Pero aquí, queridos amigos, que el Señor ya traía este plan. Como yo dije, recuerden el texto de 1 de Pedro, capítulo 1, 18 al 20, y el 20 en particular. Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya habían conversado el Padre y el Hijo para salir el Señor Jesús como garante en caso que el hombre, la criatura, cayera. Ahora bien, puesta la enemistad, ¿qué hay que hacer ahora? Conocemos el resto del relato, cómo Dios va a obrar. Él produce la maldición. El hombre, en la condición en que está, necesita elevarse. Él ha caído en una ruina. El pecado, queridos amigos, produce tanta ruina en el ser humano. Altera todo el sistema moral, aún nervioso, físico del ser humano. Hay personas que no logran ver la gravedad del tema. Déjenme ilustrarlo. Está el reo frente al juzgado y entonces el
fiscal trae los alegatos, la acusación contra el reo y la sentencia que va a ser dura. El abogado defensor busca la manera de desbaratar al fiscal, al abogado opositor. Y allí está el reo mirando acá, sonriéndose todo. Entonces el juez lo mira y le dice, bueno, antes de que yo dé la sentencia, quiero escucharle a usted, quiero su testimonio. Bueno, mire, señor juez, todos cometemos errores. Es natural, somos jóvenes y yo te... No, discúlpeme, usted no cometió un error, usted cometió un crimen. Mis queridos amigos, muchas personas no logran ver la gravedad del problema en el que están metidos. Lo minimizan. En el caso de Adán y Eva, no solamente ahora participaban de la naturaleza de Satanás, que ese sí estaba muy comprometido, sino que si mantenían contacto con Lucifer, se hundirían del todo, absolutamente. Dios prohibió, en consecuencia, que no haya ningún contacto con Lucifer, como aparece en el mandato que en Deuteronomio aparece en capítulo 18, versículo 10 en adelante. El ser humano le estaba prohibido conectarse con influencias diabólicas directas. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Notamos entonces que nuestro Señor prohíbe el contacto con estas influencias para que Dios pueda obrar. A ver, ¿de qué manera podemos salvar al hombre, rescatarlo, aún de la ruina en la que se metió? Y para ello, queridos amigos, viene la parte que quizás más emocionante. La instauración del primer sacrificio para rescatar al hombre. Para esto, les invito a que ustedes miren la siguiente imagen. La salvación está representada en la cobertura de pieles. Adán y Eva se habían vestido de hojas de higuera, pero el texto acá nos va a decir que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué significa esto? En la túnica de pieles, queridos amigos, ya estaba el mensaje que ellos necesitaban aprender. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 13, 14, nos enseña esta lección. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ok, ¿qué significa entonces que sean vestidos de túnicas de pieles? En primer lugar, Adán y Eva se veían avergonzados, habían perdido su inocencia, cuerpos bellos, pero su mente estaba muy afectada, avergonzados, estaban conociendo un mundo nuevo que los ponía con mucho temor, el enojo de Dios y con razón, la inseguridad del futuro que les toca, un enemigo que anda suelto. Entonces, Dios les va a dar la seguridad. Ya se las dio en capítulo 3, versículo 15. La simiente de la mujer te dará un golpe mortal, un tajo mortal. Esta te herirá en la cabeza. Tú le herirás en el calcañar, en el talón. Entonces, la pareja humana podía recibir de estas palabras de aliento. Hay esperanza. Porque el enemigo que provocó todo esto recibiría un golpe mortal. Mis queridos amigos, yo quiero invitarles a que ustedes piensen cómo Eva prácticamente violó los 10 mandamientos. Si pensamos en el quinto, honra a tu padre y a tu madre, deshonró a su padre, el Creador. No matarás, el siguiente mandamiento. Se mataron ellos y a la raza humana. Estaban proyectados para vivir eternamente teniendo acceso al árbol de la vida. Ahora no. No cometerás adulterio. Traicionó al esposo por escuchar la voz de un extraño. El esposo amaba a su mujer, pero ella tenía que ser fiel al marido, obedecerle, escucharle en todo lo que el marido mandare. Escuchó a un extraño. Séptimo mandamiento. Octavo, no robarás. Tocó algo que no le pertenecía, el árbol prohibido.
Le robó algo que le pertenecía al Señor. No levantarás un falso testimonio. A la hora de defenderse, la serpiente me engañó. Estamos ahí. Esa es la actitud de una persona que no logra ver su pecaminosidad. El 10º mandamiento, no codiciarás. ¿Por qué le echó el ojo? El texto dice, era codiciable para alcanzar la sabiduría. Si es codiciable y no se debe, aléjate. No es el consejo que daríamos nosotros cuando a veces un hombre o una mujer anda codiciando el marido o la esposa ajena. No te pertenece, no es tuyo, nunca lo va a hacer. Sí, pero yo me pongo a pensar que sí. No, ya, córtala. No codicies lo que no es tuyo. 10º mandamiento. Así que amigos, vimos así, rapidito, la segunda parte de la ley de Dios. Si miramos la primera parte, los 4 primeros mandamientos, lo mismo. No tendrás dioses ajenos. Ahora hay un Dios ajeno que se apareció, que nadie lo llamó, Lucifer. Va a ser el Dios de ellos. Es el Dios de este mundo. Pero Dios interviene en su amor, poniendo distancia para aquel que quiere recibir la distancia. No te inclinarás ante las estatuas, recuerden el 2º mandamiento. Eva se inclinó ante ese árbol. No tomes el nombre de Dios en vano. Si Dios te dijo que no lo toquen, ¿no respetas las palabras de Dios? Y finalmente el 4º mandamiento fue destruido. Habían tenido muy seguramente su primer sábado feliz y ahora rota la relación. ¿Qué hacemos? Dios, ¿podemos pasar un sábado juntos en pecado como ustedes están? ¿Cómo podemos restablecer la relación? De allí, amigos, lo que vemos a continuación. ¿Qué cosa es? Que Dios les propone, por medio del sacrificio en un altar, sacrificar un animal. Para que se hagan túnicas de pieles. Otra vez volvemos a mirar la imagen. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles de animales. ¿Qué animal? Seguramente un animal de sacrificio. Un cordero, una oveja, un macho cabrío. Animales de sacrificios. Traerlo, a ver, Adán, tráete un animal. Tráete 2. Sí, señor, ahora traigo. Entonces lo trae. Bien, Adán, toma el cuchillo. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Aséstale el golpe. Y cuando obedece, mis queridos amigos, el animal que grita, brota la sangre, el espanto de ver muerte la primera vez en un pobre animal inocente que no tenía nada que ver en esto. Muy bien, ahora el animal está muerto, la sangre se perdió. Adán comienza a estudiar, ¿qué está pasando con esto? Bien, ahora Dios despelleja al animal, le quita la piel y forma el vestido para Adán, el otro para Eva. ¿Están aprendiendo ustedes? Señor, es algo horrible lo que pasó. Bien, así como este sacrificio es el que yo tengo que proveerles para que esto se solucione. Otra vez, queridos amigos, voy a invitarles a que leamos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, para ver que Dios ya conocía esto, porque tenía su amigo, el eterno Hijo de Dios, su compañero, que había aceptado llevar adelante el plan. Plan que miramos en 1 de Pedro 1, 18 al 20. Sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, pero no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Así que Jesús como un cordero, hasta que llegue Jesús, como dijera Juan Bautista, este es el gran cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta que apareciera Jesús, debía practicarse este rito tan triste. Esto es que los animalitos inocentes perdieran su vida de manos
del hombre que tenía que sacrificar al animal. Símbolo, ese cordero, ese macho cabrío, símbolo del gran cordero, del gran macho cabrío, de la gran oveja que tenía que venir. Mis queridos amigos, el plan de salvación comenzaba a ponerse en funcionamiento a través de las buenas noticias, a través de los símbolos. Jesús, que lo tenía todo preparado desde la antigüedad, cuando Adán y Eva, la pareja humana, fueron enseñados. Miren, ustedes trajeron el cordero, fue muerto, su sangre derramada, así el gran cordero de Dios tendrá que su sangre ser derramada, para que entonces se pague la deuda. Ustedes no la van a pagar, la va a pagar el cordero. Él paga lo que ustedes hicieron. Mis queridos amigos, el hecho de pensar que nuestro Jesús tuviera que venir a pagar algo que Adán y Eva hicieron, y junto con ellos lo hicimos todos nosotros. Todos somos culpables de nuestros pecados. Y Dios en su amor nos perdona porque ya se cobró la deuda, aquello que le prometió a Adán y Eva. El día que ustedes toquen el árbol prohibido, ustedes morirán. Ya la deuda la pagó Jesús. Pero hasta que llegue el Maestro, el hombre tenía que practicar este germen del altar, del sacrificio, germen del plan de salvación. Llevarlo adelante, vez tras vez, año a año, siglo tras siglo, hasta que apareciera el gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente la muerte de Jesús, prefigurada en el sangriento momento en que el animalito cae muerto y se recoge la sangre. Esa es la evidencia. El animal está muerto. Esa sangre de Adán que te correspondía a ti, la paga el animal. Pero en prefiguración, en representación, en símbolo de cuando venga el gran Cordero de Dios. Pero junto con ello, le quita la piel y ahora esto te va a cubrir a ti. Esa obra te cubre y ahora tú estás vestido, aprobado por mí, el Creador. Mis queridos amigos, el plan de salvación amoroso de parte de Dios revela, yo dije, buena gente. Dios es bueno. Somos nosotros los malos. Bien, a partir de esta experiencia de Adán y Eva, veremos en las siguientes emisiones cómo esto va desarrollándose en Caín, Abel y Caín, en los antediluvianos, en los patriarcas, etc. Siglo tras siglo. Mostrar que Dios fue siempre el mismo, que el plan del santuario viene desde tiempos inmemoriales, donde se revela el amor de Dios, lo malo del pecado. Satanás, que no soportó a Dios y se rebeló contra la autoridad de Cristo, y Jesús mostró su gran amor. ¿Queremos conocer estas cosas? Queremos invitarles, queridos amigos, que nos acompañen. Tenemos nuestra primera emisión y así seguiremos adelante, aprendiendo más del Evangelio del Santuario. Buenas nuevas en símbolos. Hasta la siguiente emisión, deseamos que Dios los bendiga. Amén.